Hola, mi nombre es Diego Martínez Estrada y esta es mi evidencia de la situación problema 1, conociendo componentes mecánicos. Y bueno, el componente mecánico que yo elegí fue un ring de 16 pulgadas de diámetro nominal. Y bueno, estos rines normalmente se encuentran comúnmente en los vehículos Honda Civic. En específico, este es un ring Honda Civic 2006 y el cual está compuesto principalmente de dos piezas, que son el aro y el centro del ring, los cuales vamos a hablar posteriormente y vamos a explicar toda la parte de su fabricación. Bueno, ¿qué es un ring? Un ring es una pieza circular generalmente hecha de metal que se coloca al centro de la llanta y se une al vehículo para transmitir la potencia del motor a las ruedas. Normalmente la gente cree que simplemente es una parte estética del coche, pero realmente tiene muchas funciones que permiten que el vehículo se desempeñe de la manera más correcta y que aparte tenga pues una verdadera función que ayude a salvaguardar la seguridad de las personas, etcétera. Algunas de estas funciones es que contribuye a la resistencia aerodinámica. Estas cuatro llantas y sus rines representan un cuarto de toda la parte aerodinámica, reducen la fricción, proporcionan un apalancamiento, que es decir, que ayudan a que el vehículo se pueda mover, soportan las diversas cargas laterales, longitudinales y verticales, y también ayudan al giro de las llantas para evitar que se deformen. Bueno, estos rines se clasifican principalmente en cuatro categorías y estos a su vez se clasifican en cuatro subcategorías. Y bueno, estas clasificaciones son en base a una norma mexicana proporcionada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Es la norma NMXD 136 CT 1988. Y bueno, la clasificación de estos rines son en metálico ferroso, metálico no ferroso, no metálico y combinado. Y a su vez, estos se dividen en rines de una pieza y de dos o más piezas, y a su vez, estos se dividen en rines de grado A para utilizar cuando hay llantas que no tienen cámara y grado B para utilizar cuando hay llantas que sí tienen cámara. Y bueno, las medidas de este componente, como ya la mencioné, son de un diámetro nominal de 16 pulgadas, un ancho nominal de 6.67 pulgadas y bueno, los demás datos correspondientes al centro del ring, a la parte de los pernos, todo, son dependientes del fabricante del ring y del fabricante del automóvil, ya que ellos llegan a un acuerdo para establecer estas medidas y esto se debe a que pues estos rines son utilizados para diferentes autos y se les da un diferente uso, por lo cual esto queda a consideración del fabricante del rin y del fabricante del automóvil. Bueno, este rin es forma compleja o simple. Este rin tiene forma compleja debido a toda la parte del centro del rin que está compuesta de diferentes barrenos o birlos y que es necesario a veces el uso de fresadoras, de torneadoras o de taladradoras para poder llegar a la forma final. Esta pieza no es asimétrica, como se puede observar, ya que cuenta con 5 birlos y a pesar de que bueno, existe como la misma cantidad de birlos de un lado que del otro, no existe una simetría como tal completa en el ring. Está compuesto, como mencioné, de dos piezas, del aro y del centro, y en este caso es un ring de grado A que se va a utilizar para llantas sin cámara. Los componentes de este ring, algunos de estos son necesarios para poder ya sea montar el ring o poder realizar otras funciones dentro del vehículo. Por ejemplo, tenemos el agujero de la válvula, que es un orificio ubicado en el arillo y se coloca en donde se coloca la válvula para que se pueda inflar la llanta posteriormente. El asiento en la caja de la llanta es una parte del arillo que proporciona un soporte radial a la llanta. La ceja del aro, que es la parte del rin igual que proporciona un soporte axial a esta llanta y normalmente se encuentra con forma de J o de U, aunque en algunos casos se puede encontrar con forma de H, ya sea en los autos deportivos por sus altas velocidades. La parte del canal, que es una parte del arillo que tiene una profundidad y una anchura para permitir que las cejas de la llanta se puedan desmontar y montar sobre la ceja del arillo. Está el aro, que es la parte del rin donde se monta la llanta y que permite la flexibilidad para soportar diversas irregularidades del camino en el que se esté transitando. Y el centro es la parte del rin que sirve de soporte entre el eje y el arillo. También existen diferentes tipos de rin. Existe el rin con desplazamiento positivo, que está construido de tal manera que la línea central del arillo se localice hacia la parte interior de la superficie del montaje. El ring con desplazamiento negativo es construido de tal manera para que la línea central del arillo nuevamente se localice hacia la parte exterior de la superficie de montaje. Y el ring con desplazamiento cero,
que es construido nuevamente de tal manera que la línea central del ladrillo coincide con la superficie de montaje. Y bueno, la fabricación de este ring consta de tres procesos principales: el torneado, el fresado y el barrenado. Y bueno, como se puede observar, estas son algunas de las listas de operaciones, de materiales y de herramientas que se utilizan para la fabricación. Estas requieren de cierta velocidad de corte, cierta herramienta, de cierto material, de una cantidad de avance de milímetro por minuto, etcétera. Y estas son descritas más a fondo en las tesis curriculares de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional y en el reporte. Bueno, las tolerancias. Las tolerancias en este caso son bastante estrictas para evitar problemas de que el motor no transmita correctamente la parte de la potencia a las llantas y para evitar deformaciones en el neumático y salvaguardar la integridad del usuario. El sobredimensionamiento también es un punto a considerar, ya que normalmente cuando se fabrican los rines, estos normalmente utilizan metales fundidos para poder realizar los rines y poder hacer toda la parte de la manufactura para después poder utilizarlos. Y normalmente estos metales cuando se funden tienden a tener una contracción volumétrica. Es por eso que los diseñadores tienen que tomar en cuenta ciertos valores para diseñar los moldes más grandes e incluso tienen sus tablas donde dependiendo del tipo material va a tener un porcentaje de contracción por solidificación y contracción térmica del sólido. Aparte de que también los procesos de fundición que utilicen también van a causar que haya unas ciertas tolerancias en tanto pulgadas, en milímetros o incluso en el acabado superficial, como puede ser que unos tengan menor rugosidad y otros una mayor. Bueno, las propiedades mecánicas a considerar principalmente para los rines y tomando en cuenta el material que se utilice, necesitas unas propiedades mecánicas mínimas requeridas dependiendo del tipo del proceso y acabado. Como se puede ver, el proceso en caliente y maquinado requiere ciertas resistencias a la tracción, límites de fluencia, dureza, relación de maquinabilidad, etcétera. Y bueno, también existe el estirado en frío y el templado y revenido. Normalmente en los procesos de fabricación de rines se utiliza mucho la parte del forjado en caliente y el maquinado. Los fallos por fractura de formación. Sí son posibles que existan estos fallos debido a un problema en el proceso de fundición del metal que puede causar que las propiedades mecánicas sean inferiores a las mínimas requeridas. Normalmente se le hacen diferentes pruebas para determinar si son aptos o no, pero ambas situaciones pueden llegar a ser igual de propensas. Y bueno, para determinar estos problemas de las propiedades físicas y mecánicas que sean insuficientes, se realizan tres pruebas de fatiga dinámica flexionante. La primera prueba es una prueba de 100.000 ciclos, de 100 a 500 revoluciones por minuto, y es donde se le aplica una carga de 40 o 90 grados con respecto a un plano que pasa por el centro del ring. Y bueno, con estas se tiene como objetivo determinar que puedan soportar esta carga y que no presenten deformaciones plásticas. Después la prueba 2 es igualmente de 100.000 ciclos, igual de 100 a 500 revoluciones por minuto, y se le aplica una carga con factor de 2.0. Igual tiene los mismos objetivos, determinar si es capaz de aguantar la carga y si existe alguna deformación. Y la tercera prueba, que es una prueba de impacto, donde una masa de 910 kilos y una masa de 100 kilogramos se dejan caer desde 23 centímetros de distancia al ring que se encuentra a 30 grados con respecto a la mesa donde se está practicando la prueba. Y esta es utilizada principalmente para determinar si resiste el impacto de esta masa sobre el ring, si existe alguna deformación o si incluso existe algún desprendimiento del material al recibir la carga o al recibir el impacto. Resistencia al desgaste y las temperaturas. Sí es necesaria una resistencia alta al desgaste para evitar grietas y fracturas del ring. Y esto se mejora a través de una matriz termofija que utiliza resina epóxica. Esta permite que se mejore la resistencia y aparte permite un rendimiento a temperaturas menores a 180 grados. Flexión o curvamiento del material. Normalmente existe cierta flexión o curvamiento dependiendo del material que se utiliza. Sin embargo, se tienen como algunas medidas estándar que son consideradas correctas y que pueden seguir manteniendo el funcionamiento óptimo de nuestro ring. Por ejemplo, para el hierro fundido es de 1/8 a 1/12 de pulgadas por pie. Y el acero, por ejemplo, de 1/8 a 1/4 de pulgada por pie y el aluminio de 1/16 a 5/32 de pulgada por pie.
aunque también se tiene que tomar en cuenta la parte del proceso de fundición y los diseñadores tienen que tomar en cuenta también diversos puntos aparte de estos para poder realizar las consideraciones, ya que estos no aplican en el 100% de los casos. Existen características eléctricas, magnéticas y ópticas para los rines. En este caso, en ninguna de las tres aplica. Sin embargo, si se tratara de algún vehículo híbrido o completamente eléctrico, podría caber la posibilidad de que se necesite conocer alguna característica eléctrica para el funcionamiento de las llantas. Las características térmicas. Estas no son de vital importancia, a pesar de que, por ejemplo, el aluminio que cuenta con una conductividad térmica bastante elevada, esta realmente no es tan útil debido a que el caucho con el que están fabricadas las llantas son un excelente aislante térmico, por lo cual no contamos con alguna transmisión de calor que sea considerable. En este caso, el peso importa y cuáles son los espesores mínimos y máximos. En este caso, el peso sí importa, ya que influye en el movimiento del automóvil, rendimiento y sensación de manejo. Algunos materiales pueden ser menos pesados que otros, pero estos a lo mejor los materiales más pesados proporcionan mayor resistencia a comparación de los menos pesados y pueden soportar irregularidades del camino. Y bueno, los espesores mínimos y máximos, como ya se mencionó anteriormente, estos dependen igual del fabricante del rin y del automóvil, dependiendo de las necesidades que ocupan y el uso que le vayan a dar al rin dentro del automóvil. Y bueno, para determinar si estos rines cumplen con las características necesarias, con la resistencia necesaria, etcétera, también se les aplica una prueba de cámara salina. Esto es para determinar el desgaste natural del rin con el paso del tiempo. Se utiliza sal marina al 5% y se le rocía al rin y se deja reposar durante varias horas. Esto para determinar qué tanto se va desgastando conforme pasa el tiempo y aparte ayuda a evitar la corrosión del rin. La parte de sustentabilidad del ciclo de vida del RIN. Esto es una parte muy, muy importante, ya que normalmente tanto el prototipado como la creación del mismo RIN no se dan ningún indicio o alguna pista de que indique que se busque la sustentabilidad. Incluso en la norma mexicana mencionada anteriormente no se llega a mencionar esto. A través de la investigación de diversas páginas de llantas, existe un apartado de sustentabilidad, pero cuando le das clic a este apartado para ir a la información, no te lleva a ningún lado. Bueno, los métodos de fabricación utilizados, como ya se mencionó anteriormente, hay dos métodos que son como los más utilizados para la fabricación de rines. Está la fabricación a través de un proceso de forjado, que es donde se le aplican grandes cargas de compresión al material y se le comprime entre dados. Y para los rines normalmente se utiliza el forjado en caliente, aunque también existe el forjado en frío. Y bueno, estos a través de cierto calor se le va dando la forma que necesitas para después poder hacer los procesos de manufactura. Y bueno, la segunda parte es el proceso de fundición por gravedad, que es prácticamente vaciar el metal fundido en un recipiente con la forma del rin. Esto para dejar que se endurezca y posteriormente remover el molde que utilizamos y proceder a la eliminación de rebabas o del material sobrante. Bueno, ¿cuál es el material utilizado frecuentemente? En este caso hay tres materiales, aunque normalmente se llegan a considerar cuatro e incluso cinco. Bueno, está el acero, que es un material maleable, que es muy pesado, muy resistente y que cuenta con fácil reparación si es que ya haber alguna deformación. Está el aluminio, que son exactos y precisos y se requieren para actividades igual exactas y precisas. Son de menor peso, son inoxidables y cuenta con un mayor espacio para poder utilizar los frenos o para poder toda la parte del mecanismo de los frenos. También tiene un mantenimiento especial, es de difícil reparación, etcétera. Las aleaciones, que son una de las mejores opciones porque unen características que otorgan los demás materiales. Son más caros pero más resistentes. También están los de magnesio, que no son muy utilizados últimamente debido a que normalmente estos se utilizaban para los años 50 porque eran muy ligeros y permitían llegar a altas velocidades. Sin embargo, no son muy resistentes y pueden llegar a causar problemas con la llanta e incluso deformaciones muy, muy considerables en el rin. Y bueno, el material a utilizar, utilizando el software Grand Pack y diversas propiedades mecánicas, se llegó a la conclusión de que hay dos candidatos principales para ser utilizados como material para los rines. Todo esto se llevó a través de diversos límites utilizados dentro del software.
como por ejemplo que tuvieran un límite elástico mínimo de 427 megapascales, un esfuerzo tensil mínimo de 614 megapascales, un precio máximo de 1,500 pesos por kilogramo, un módulo de Young mínimo de 70 gigapascales y un coeficiente de Poisson de mínimo 0,3. Y bueno, a la derecha se muestra la gráfica de todos los... La gráfica superior muestra todo el universo de los materiales y la gráfica inferior muestra los materiales que cumplieron con estos límites que fuimos utilizando poco a poco. Y bueno, los candidatos a utilizar, primero es una aleación de aluminio, que es titanium beta alloy, y contiene titanio, vanadio, cromo y aluminio, aunque también contiene diversas impurezas como puede ser el hierro, el oxígeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno, etcétera. Bueno, este material cuenta con un precio de 668 pesos mexicanos por kilo, una densidad de 4,840 kilogramos sobre metro cúbico, un módulo de Young de entre 107 y 112 megapascales, una dureza de 58,5 kilojoules por metro cuadrado, y este material funciona de manera excelente en forjado en caliente, que es el principal método que vamos a utilizar para la fabricación de este reel. Aparte cuenta con una durabilidad excelente para cuando se utiliza agua dulce, agua salada, ácidos débiles, alcalinos débiles, y cuenta con una durabilidad aceptable cuando se utilizan ácidos fuertes o hay corrosión o oxidación. Y la segunda opción es un acero de alta aleación conocido como Cobar. Este acero tiene un precio de 530 pesos mexicanos por kilogramo y está conformado principalmente por titanio, vanadio, cromo y aluminio nuevamente. Y aparte cuenta con diversos impurezas como puede ser la parte del cromo, perdón, la parte del carbono, del nitrógeno, del hidrógeno, etcétera. Y bueno, tiene un módulo de Young de 135 a 141 megapascales, una dureza de 127 a 170, lo cual está un poquito debajo por lo mínimo, pero esto se podría arreglar a través de diversos tratamientos para mejorar esta dureza y darle una mayor resistencia. Nuevamente funciona excelente cuando es forjado en caliente. Hay una durabilidad excelente cuando se utiliza con agua dulce, salada, ácidos débiles, alcalinos débiles o fuertes, oxidación, y tiene una durabilidad aceptable cuando existen contacto con ácidos fuertes o con rayos ultravioleta. Y bueno, la elección final sería el acero de alta lesión cover, principalmente porque el acero es utilizado comúnmente en autos no deportivos y en este caso nuestro auto no es un auto deportivo que requiera llegar a altas velocidades. También soporta condiciones irregulares que son más complicadas, como ya mencioné, y a pesar del peso, este material tiene una mayor resistencia, es más barato y tiene una menor probabilidad de obtener una deformación plástica debido a un problema en el proceso o un problema dentro de cuando ya se está utilizando el vehículo. Y bueno, como ya mencioné, esta dureza puede llegar a ser mejorada a través de diversos tratamientos. Y bueno, la conclusión es que principalmente esta situación problema me parece muy interesante. La parte de la investigación de cómo, desde qué punto tienes que empezar a conocer qué es lo que tiene que contener tu RIM para que pueda ser utilizado, qué categorías se divide, subcategorías, etcétera. Cómo es que los procesos de manufactura afectan toda la parte de los materiales que se utilizan, todos los procesos, la lista de herramientas, todo esto. Me pareció bastante interesante, me pareció muy, muy completa esta investigación y realmente me llama la atención porque, por ejemplo, es un componente que se utiliza de manera cotidiana, o sea, en la parte de los coches. Todos los coches cuentan con rines para su funcionamiento óptimo y pues la verdad uno nunca se pone a pensar qué es lo que tanto conlleva o qué trabajo hay detrás de la fabricación de un rin que utilizamos prácticamente sin darnos cuenta. Y bueno, la verdad, entonces me pareció muy interesante y eso es todo. Muchas gracias.